Vamos a comprar. Ya, Luca. Está ahí retando a la... El mío ahí les mostrara cómo está durmiendo. Cómo está durmiendo mi perrito frente a lo calentito, porque estoy ahí abrigando. Ya. Ya vimos las dos, chiquillos, las dos primeras preguntas, que era de este texto que hablaba de la biotecnología agrícola, es decir, de los problemas que existen hoy con el agua y con la agricultura, y cómo solucionarlos. Entonces, ¿cuál es la técnica para obtener información explícita de manera directa? Eso lo vimos nosotros en el Power, pero aquí lo recordamos rápidamente. Dice, la información explícita es aquella que aparece literalmente en el texto. Esta se puede encontrar de forma directa o indirecta. La información directa se localiza en una parte específica del texto, como lo que vimos recién cuando buscamos los números, etcétera, mientras que la indirecta hay que rastrearla a lo largo del texto. Para extraer información explícita en forma directa debes seguir estos pasos, que son en realidad casi los mismos que están en la otra estrategia, pero los vamos a repetir, ¿ya? Y que le dijimos antes también. En el paso 1, identifica y destaca la información clave de la pregunta. No se los dije, chiquillos, pero aquí de verdad anótelo por ahí, este paso, identifica y destaca la información clave de la pregunta. Eso es fundamental, fundamental saber lo que nos pregunta. Aquí dice, aquí, ¿qué hubieran subrayado, chiquillos, ustedes en esta primera pregunta? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué era lo importante en esta primera pregunta? Y fíjense, también le da alguna pista a los números que están abajo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuántos millones? Exacto. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Entonces tú, al saber millones, sabes que te están preguntando por número, ¿ya? Por un número, porque millones tiene que ver con número. Y no te vaya a ir a otra categoría o a otro tipo de información. Bueno, más encima, aquí la alternativa tenían una pista porque te mostraban solo números. Pero en otras ocasiones solo aparece la pregunta y sin alternativa, y tú la tienes que buscar. Usted la tiene que buscar, y hay ocasiones que me di cuenta que de repente me ponen otra cosa, que lo vamos a fijar mucho en la otra guía que vamos a ver, que es de buscar información directa. Hay mucho error cuando no leen la pregunta, chiquillos, cuando no leen la pregunta. Y también leer la pregunta implica que usted está entendiendo el texto y está entendiendo lo que le están preguntando. Por eso hay que hacerlo, no a la rápida, no, porque a la rápida de repente nos equivocamos. Hay que tomarse un poquito de tiempo para poder, miren, ya, pensé en algo, para poder, ¿no es cierto?, identificar qué es lo que nos pregunta. Entonces, en el paso 1, identificar la información clave de la pregunta, las interrogantes que debe plantearse. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es el foco de la pregunta? ¿Cuál es la idea que tengo que encontrar en el texto? De este modo identificará la información fundamental que te piden. Para esto subraya con rojo las palabras o los conceptos centrales de la pregunta. Aquí dice con rojo, pero yo le he dicho porque mucho más bonitos son los destacadores, que tengan destacadores. Y yo sé que hay algunos que pueden imprimir las guías. Y si imprimen la guía, no es obligación. Pero en este caso, chiquillo, en este caso sería tiene mucho sentido que copien la pregunta. Copien la pregunta, son poquitas preguntas, jóvenes, son 4 preguntas nada más, 5 preguntas, que copien las preguntas para que subrayen allí lo importante. El cómo lograste encontrar la información en que te fijaste, esto obviamente no tiene que ver con el texto, porque es aquí yo estoy preguntando por una acción metacognitiva, lo que ustedes hicieron para que ustedes se den cuenta en los pasos que hacen para encontrar la respuesta, que ustedes lo tengan consciente, lo hagan propio, lo tengan consciente
tiene que ver esta pregunta, pero en esta otra, que es típica, tienen que subrayar. Entonces es importante, al menos en la 1, que anoten la pregunta, al menos en la 1. Entonces, y en la otra, hay muchos que lo hacen, chiquillos, y regio, pues, muy, muy, muy bien, pero algunos no lo hacen, ¿ya? Y en el segundo paso, encuentra y destaca la información clave en el texto, de acuerdo al punto, esto ya lo leímos, de acuerdo al punto anterior, vuelve a leer y encuentra la información que necesitas para responder la pregunta. Esta información puede mostrar la respuesta exacta a la pregunta o aparecer en términos similares mediante sinónimos, luego destaca en el texto con color rojo la respuesta. Aquí mismo, lo que tienen los que imprimen, pueden lo mismo marcar ahí con rojito la respuesta o con el destacador, o con el lápiz que tengan, chiquillos, en definitiva. Si lo subrayan, si es lápiz pasta de cualquier color, verde, azul, amarillo, morado, cualquiera, lo marcan. Es importante. Por eso ustedes no es solo leer, es un trabajo, como lo hemos repetido en todas las estrategias que hemos visto. El leer implica hacer, ¿ya? Es una acción la que ustedes hacen. Ponen el número de párrafos, subrayan lo importante, identifican lo principal. Eso lo tienen que hacer y así, chiquillos, les va a ir mucho, mucho mejor, ¿ya? Mucho, mucho mejor. Entonces, apliquemos. Conteste la pregunta. Miren, aquí en la primera pregunta dice, es la única en realidad del texto. ¿Qué propone el informe publicado en el programa de la ONU para el medio ambiente? ¿Qué deberíamos subrayar en esta pregunta, chiquillos? ¿Qué es lo que deberíamos subrayar? Para saber lo que nos están preguntando. ¿Qué subrayaría? Maite, no veo a mucho. ¿Qué subrayarías tú, Maite? En la pregunta. ¿Está por ahí? Pues establecer un balance entre la ecología y la agricultura. Ya, pero en la pregunta, chiquillo, antes de decirme la respuesta, ¿qué subrayarías en la pregunta? Medio ambiente. Ya, medio ambiente, pero puede que no. ¿Ah? La ONU. Ya, La ONU. La ONU, pero ¿qué tendrían que buscar, chiquillos? Tienen que buscar la ONU. ¿Ah? El programa de la ONU. Exacto, el programa de la ONU. El programa de la ONU. O lo que está aquí. ¿Qué propone? ¿No es cierto? ¿Qué propone la ONU? El programa de la ONU. Pero, ¿qué propone? Porque nosotros, de la ONU, el programa de la ONU, bien, porque ahí aumentaron. La ONU la tenemos como en dos partes, parece. La ONU, o en una nomás. Una. Pero aquí arriba el tiro no dice, la ONU advierte. ¿Se fija? Y acá, aquí después dice, el programa de la ONU, ¿se fija? Pero habla de lo que propone, ahí está diciendo los números, pero tenemos que buscar lo que propone. Lo que propone. Y en el segundo párrafo, chiquillo, ¿dónde está esa información? En lo que propone. ¿Qué propone la ONU? Ahora no nombran la institución de la ONU. No la nombran en el segundo párrafo, pero sí se repite una palabra. A ver, ¿qué propone el informe de la ONU? Un establecimiento ¿De qué? de agroecosistemas. De agrosistemas que busquen todo, chiquillos. Todo eso. Propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura. Mire, fíjense, está la palabra propone, que está aquí. En este caso es igual, es absolutamente igual a la que aparece acá. Ustedes subrayaron propone y acá, si la encontraron acá, inmediatamente le da la pista para que digan, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta porque tiene la misma palabra, chiquillos. No usaron una palabra parecida, no usaron un sinónimo, sino para hacer la pregunta fue la misma.
Entonces ustedes tienen que ubicar la misma palabra, ubicarla si aparece. Por eso es importante subrayar, y en este tipo de preguntas que son de información directa, principalmente, chiquillos, como les dije también en el Power, siempre le van a preguntar el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué, el cómo, ¿ya? Le van a preguntar con esas preguntas típicas de cualquier texto informativo y texto, ¿no es cierto?, que podrían decir ustedes a veces que son típicas de las preguntas de la noticia, pero el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el por qué, eso lo preguntan mucho, y ahí se tienen que, ¿dónde ocurrió el hecho? ¿Dónde ocurrió? ¿Se fijan? ¿Dónde sucedió? Eso lo subrayan y allá lo van a buscar. ¿Entendieron, chiquillos? ¿Alguna duda? Digan al menos sí o no. No. No hay duda, ya. No hay duda, eso lo entiendo, ¿no es cierto? No hay duda en buscar. Entonces, ¿qué se hizo? Miren, identifica lo que hicimos, es lo mismo. Y destaca la información clave de la pregunta. En este caso, te están solicitando que busques en el texto información acerca de lo que propone el informe de la ONU para abordar la carencia de agua. Entonces, las claves son lo que les dije. ¿Qué propone? ¿Se fija? El informe publicado, como me dijeron también, la ONU. Eso subrayan. ¿Qué propone la ONU que lo dijera? Pero el informe, ¿qué propone el informe? ¿O qué propone la ONU? Porque también la ONU lo dice, pero obviamente lo dijo en un texto escrito de las soluciones que podrían, ¿no es cierto?, implementarse para ocupar bien el agua. Eso lo hace la ONU, pero lo hace en un informe. Entonces, lógicamente la ONU siempre va a proponer porque no tiene ninguna categoría para poder imponer. No puede imponer, solamente proponer. Y después, en el segundo paso, encuentra y destaca la información clave en el texto. Si vuelves a leer el texto, te darás cuenta que en el segundo párrafo, para abordar la carencia de agua, se manifiesta el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre ecología y la agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los agrosistemas. Oye, chiquillo, ¿cuál es la alternativa acá? ¿Cuál es la alternativa correcta? La A. La A, muy bien, me la salté, no me dijo nadie, me la salté. Nos fijamos en el qué propone, y obviamente lo mismo lo dice, establecer un balance entre la ecología y la agricultura. Lo buscamos acá, chiquillos. Estaba en el texto. Ecología y agricultura, ¿se fijan? Están ahí. Ustedes buscan y se dan cuenta que están las mismas palabras. Las mismas palabras. Ya, vimos cómo se hacía y teníamos lista la alternativa. Y lógicamente, entonces analizamos la alternativa, que la respuesta A es la correcta, ya que como señala el texto, la propuesta busca un equilibrio entre la ecología y la agricultura. No vamos a leer las otras que eran incorrectas porque se desviaban bastante de lo que decía el texto y no correspondía, más encima era información que no se adecuaba a lo que estaba en el texto. Y chiquillos, es importante, no es tanto lo que escriben ustedes, pero escriban lo que está aquí en la síntesis, porque en la síntesis resume lo que dijimos en los pasos en solo 3 líneas. En solo 3 líneas. Entonces es importante escribir qué se tiene que hacer para buscar este tipo de información. Dice, para obtener información explícita de forma directa, debes identificar y comprender cuáles son los datos importantes de la pregunta. Luego, necesitas encontrar esta información en el texto, la que puede aparecer en enunciados idénticos a lo que contiene la pregunta, con palabras similares o sinónimos. Entonces, chiquillos, es muy importante copiar este poquito, porque si yo les digo copien los pasos, es como muy largo. Pues mire, y aquí tienen solamente en 3 líneas, la información que estaba ya como en 12 líneas. Entonces, anótela, cópiela, sáquele una foto, no sé, alguna forma que hoy día tenemos, porque a lo mejor alguno tiene como un cuaderno que esté en la web, adjuntado Word, y puede escribirlo ahí para que le pregunte.
para que se pregunten. Porque muchos de ustedes aprenden escribiendo, chiquillos. Algunos aprenden escuchando, otros haciendo cosas. Miren, ahora lo que tenemos que practicar, que yo en una primera instancia lo tendría en forma que lo hicieran solito, pero lo hacemos juntos para que se acostumbren a buscar, a hacer los pasos y buscar la información de la manera que se nos dice en la estrategia, ¿ya? Para que se lo tomen como propio. Aquí vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, chiquillos? En el segundo texto. Sobre el jardín. Sobre el jardín. ¿Les gustan los jardines a ustedes, chiquillos? Sí, Sí. bonito. Son bonitos, ¿no es cierto? La gran mayoría, ¿sí? Sí. Algunos vivimos en departamento, hay gente que vive en departamento, e incluso ahí tienen alguna plantita y para, ¿no es cierto?, darle un sentido de naturaleza, poder respirar mejor, etc. Y vamos a ver, mire, este texto, ¿cuántos párrafos tiene? Aquí en el primer cuadrito, ¿cuántos párrafos hay, chiquillos? Dos. Dos. Y acá era la otra página. ¿Cuántos párrafos hay? 3. Tres. Entonces, en total hay 5. 5. Hay 5 párrafos y este texto está sacado de una enciclopedia del estudiante que es de Buenos Aires del año 2006. ¿De dónde sacaron el texto? Hay que fijarse, es un texto informativo que nos va a hablar sobre el jardín. Ahí tenemos el tema, chiquillo, de inmediato, porque no hay otra cosa. Mire, en el párrafo 1, ahí Jacqueline, ayúdame con el párrafo 1. Ya, el jardín, el diseño que rige la ordenación de las plantas, así como de otros elementos, esculturas, ornamentos, albercas, fuentes, que intervienen en la configuración de un espacio de recreo, tiene un interés artístico en sí mismo, considerado como planificación de un espacio, pero también en relación con la arquitectura. Ya, a ver, en este caso, chiquillos, el jardín solo tiene que ver con plantas y árboles, solo con plantas y árboles el jardín. Un jardín solo se hace con plantas y árboles, según lo que dice este primer párrafo. No. ¿No? ¿Qué más puede tener un jardín? Esculturas, fuentes, albercas. Eso, muy bien. Escultura, Ornamentos. ornamentos, alberca. ¿Qué son las albercas, chiquillos? Una piscina. Una piscina. Uno, en forma, yo, miren, muy sencilla, tengo un patio chiquitito y en el patio tengo algunas plantitas y tengo también algunas piedras, algún monito por ahí. También uno trata de adornar el espacio natural con otras cosas. Pero, mira, el diseño que rige la ordenación de las plantas como de otros elementos, escultura, habla de gente un poco más, ¿no es cierto?, con más recursos, y ustedes saben que le ponen escultura, ustedes saben que ponen ornamentos, significan adornos, y ahí ustedes no han visto que miles de casas tienen piscinas, pues. Tienen piscina donde con eso adornan también su jardín, su patio, etc. En el segundo, dice, es como, aquí nos van a dar como una historia de los distintos jardines, dice. Aquí vamos lo primero. En los pueblos islámicos, el jardín es una evocación del paraíso, chiquillo. En los pueblos islámicos, el jardín es una evocación del paraíso. ¿Alguien sabe lo que son los pueblos islámicos? ¿Alguien se imagina qué es lo que puede ser? En la televisión hoy día son muy populares algunas series que se dan que son de religión islámica. ¿Qué series dan en la tele que son muy populares, chiquillos? En todos los canales hay algunas. Las turcas. Las turcas, muy bien. En Turquía, que es un país que está en Europa, pero tiene una parte que también es de Asia,
ellos tienen esa religión, que es el Islam. Y ellos están bien occidentalizados porque se parecen harto a lo europeo, pero tienen algunas costumbres que son distintas a nosotros. Por ejemplo, ¿qué costumbres tienen que son distintas a nosotros? Que se ven ahí en la serie. Que para entrar a la casa se quitan los zapatos. Sí, eso, se quitan los zapatos, porque ellos les dice, bueno, ahí lo vamos a ver, para ellos todo lo que traen de afuera viene con impureza. Entonces, para entrar al hogar, que se supone algo puro, que tienen que cuidar, preservar, etcétera, tienen que entrar sin ningún pecado, sin ninguna suciedad. Entonces, mire, en los pueblos islámicos son todos esos pueblos que están para el otro lado, chiquillos. Nosotros somos Occidente. América, Europa, somos Occidente. En cambio, África, Asia, países como Arabia Saudita, Irak, Irán, etcétera, todos esos son pueblos islámicos. Ellos tienen como religión el Islam. Nosotros tenemos el cristianismo, ¿ya? Nosotros, como uno puede creer o no, pero la religión más importante acá en Occidente es el cristianismo. Pero no solo los católicos, pues, sino también todas las otras religiones, los adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas, los mormones, todas las religiones esas son cristianas. Y ellos creen en otra cosa, en Mahoma, ¿ya? Dice, en el Corán, ¿cuál es el libro más importante de los cristianos, chiquillos? ¿Cuál es el libro más importante de los cristianos? La Biblia. La Biblia. La Biblia, ¿no es cierto? La Biblia. La Biblia. Para todo este lado del continente es la Biblia. Pero para ellos, el más importante es el Corán. Mire, incluso está con mayúsculas. En el Corán se promete un jardín recorrido por arroyos, a quien obre rectamente. Entonces, ¿quiénes van a ir al paraíso, chiquillos? ¿Quiénes van a ir al paraíso? Los islámicos. Ya, los islámicos, pero ¿todos los islámicos van a ir al paraíso? No. No, ¿quiénes son los que van a ir a ese paraíso? Que lo dice ahí en el texto. Los que obren correctamente. Exacto, a quien obre rectamente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso, que obre rectamente? ¿Mm? Y los que hacen cosas buenas. Los que hacen cosas buenas, al que se porte bien, ¿no es cierto? Ellos van a poder ir a ese paraíso, y que ese paraíso para ellos es un jardín recorrido por arroyos. Se concibe pues un oasis interior de placer y frescura frente a lo agreste del exterior, porque piensen en Arabia, en Irán, y ellos tienen problema de agua heavy, y siempre que se muestra esos lugares se los muestra súper seco, pues, como desierto. Entonces para ellos un paraíso es un oasis. Y ustedes, cuando yo les digo oasis, ¿en qué piensan, chiquillos? ¿Qué se imaginan? En las cosas esas que salen en el desierto. ¿Ya? ¿Pero qué cosa? ¿Qué hay ahí en el oasis? ¿Qué hay? ¿Qué hay, chiquillos, en un oasis? ¿Hay un terreno pelado? No hay. Dígalo nomás, si no hay nada malo, chiquillos. Dígalo. ¿Qué es lo que hay? Vamos, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Vamos. Fabián, ahí que te veo ahí. ¿Estás ahí, Fabián? Sí, Sí. ¿Qué te imaginas que hay en un oasis? no sé, estoy pensando. Piensa. Es como un jardín botánico. Eso, muy bien. ¿Ya? Como un jardín botánico. Hay, lógicamente, cuando llegan al oasis, siempre llegan porque hay una fuente con agua, hay palmera,
hay, ¿no es cierto?, vegetación, pastito, esas cosas que uno le gustan a todo el mundo. Bueno, hay nadie que, yo creo que es muy raro las personas que no le gusten ese tipo de ambiente, pero para ellos es un paraíso. Para los islamitas, ¿no es cierto? Para el Islam, en el Corán, en el Corán. En el tercer párrafo dice, se organiza, siguen hablando de, se organiza de forma geométrica en torno a 4 partes, cortadas por canales que evocan 4 ríos con flores, árboles y arbustos. ¿Se fijan? En Occidente, ahora nosotros, en este otro lado, el jardín constituye una manifestación artística capital durante la Edad Moderna. ¿Qué significa? Era, como así yo le estoy diciendo que hagan un mini cuento, que les digo que eso es arte también, para los occidentales, hacer un jardín, sobre todo en la Edad Moderna, también era una manifestación de arte. En el cuarto, dice, el jardín del Renacimiento italiano tiene un diseño regular, ordenado según formas geométricas que se difunde con variantes por toda Europa. Aquí estamos hablando del Renacimiento italiano, ¿ya? Donde aparecen, no sé, ¿ustedes conocen a Leonardo da Vinci? Sí, Sí. ¿El qué hacía? era pintor. Exacto, era pintor. Fue muchas cosas más, pero principalmente se le conoce por ser pintor. Y él es justamente del Renacimiento italiano. Y ellos hicieron arte de muchas cosas, y también del jardín. Pero ellos lo tenían de manera regular, con forma geométrica, que por toda Europa como que le copiaron, ¿no es cierto? Y el último párrafo dice, el arte de la jardinería alcanza un gran refinamiento en la Francia de Luis XIV. Luis XIV es un rey, no sé si vieron una serie en Netflix que se llamaba Versalles. Ahí está Luis XIV. Se realizan jardines basados en grandes ejes principales y secundarios que forman avenidas en relación con las fachadas palaciegas. Ese rey, para él fue un gran logro crear su palacio y junto con su palacio un jardín tremendo, tremendo. Comúnmente suele hablarse de jardín francés. Y ahora, eso porque eso en Francia. Y después en Inglaterra, en el siglo XVIII, en cambio se extiende la moda del jardín pintoresco con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares, en el que se combinan praderas con masas arbóreas y plantas, ¿ya? Y plantas. Aquí nos hablaron del jardín del Islam, del jardín del Renacimiento, del jardín francés y del jardín inglés. Mira, aquí voy a dejar de compartir porque me van a esperar un poquito porque lo dejé listo, pero se me olvidó, les voy a compartir lo tengo aquí. ¿Ven la fotografía, chiquillo? Sí, ¿Sí? Mire, fíjense, este es Versalles, los jardines franceses, ¿ya? Los jardines franceses, miren tremendo, po. Uy, ya no me queda un poquito. Ya que le estáis viendo la lista. Sí, ya la tomé, profe, la he tomado 2 veces, he estado revisándola, tranquila, yo la subo después. Se fijan en el tremendo jardín y no solamente hay arbustos, ahí están las esculturas, están las fuentes, está, ¿no es cierto?, todos estos setos de distintos arbustos, es tremendo, pues toda una fuente, pues fíjense, mire, es tremendo. Este es un jardín islámico, del Islam, ¿ya? De estos que son de Oriente, para que lo vean. Obvio tiene que haber agua, porque a ellos les encanta. Este es como un patio interior de las casas de ellos que tienen en distintos lugares. Ellos también estuvieron mucho tiempo en España, entonces en España hay muchos jardines que son de los árabes, de los tipos de los árabes. Y ahí, mire, y se nota que hay gente, no sé si alcanzan a ver que hay gente que los visita y tienen caminitos, tienen caminos, también hay arbustos, pero es distinto, no es tan grande como el francés. El francés, el que principalmente es magno y es muy portentoso. Y aquí como se dan cuenta, es un inglés, que también, ustedes saben que Inglaterra es una isla, es más pequeño que Francia y tiene un clima distinto,
Por lo tanto, mire, es sumamente, hay harta vegetación, es como si fuera el sur de Chile. Mira, ahí hay una casa entre medio ¿no es cierto?, de la vegetación que es inmensa. Y a diferencia de lo otro, que lo otro eran, si ustedes se fijaron, eran planos. ¿Se fijan? Mira, este era plano y este también, es planito. En cambio, ¿dónde está hecho, chiquillo? ¿En qué? ¿En los jardines dónde están hechos? En una montaña. En una montaña, ¿no es cierto? Hay montañas, cerros, ellos son así más como ondulantes, lo hacen en forma distinta. Uno a todo le va a decir que son jardines, pero hay su diferencia, tienen su diferencia y uno las puede reconocer y el texto no habla de lo mismo, no habla de lo mismo. Entonces, vamos con las preguntas. Aquí. Entonces, chiquillo, la primera pregunta, aquí, muy atentos, dice, marca con un dicto o anoten, al menos son dos. Marca con un dicto el interés que rige la ordenación de las plantas. ¿Qué es lo importante, chiquillo, en esta pregunta? ¿Qué es lo importante? La ordenación. Ya, la ordenación. Pero la ordenación y ¿de qué? El interés. Ya, ¿cómo se ordenan las plantas? ¿Y dónde lo podemos ubicar? ¿En qué párrafo, chiquillo? ¿En qué párrafo estará? ¿Cómo se ordena el jardín? Está en el párrafo 1, en el párrafo 2, en el párrafo 3, 4, 5. ¿Dónde estará? Lo voy a cerrar un poquitito más. ¿Dónde habla de la ordenación de los jardines? El interés de la ordenación. ¿En el párrafo 1 o en el párrafo 2? En el primero. En el primero, muy bien. En el primero, mire, lo vamos a ver, dice, el diseño que rige la ordenación de las plantas, así como otros elementos, cultura, ornamento, albercas, fuentes, que intervienen en la configuración. Aquí hay una palabra que es sinónimo, ¿ya? Configuración es lo mismo que ordenamiento, ¿ya? De un espacio de recreo, tiene un interés artístico en sí mismo, considerando como planificación de un espacio, pero también en relación con la arquitectura. Entonces, chiquillos, acá, ¿cuáles deberían marcar ustedes, chiquillos? ¿Cuáles son los intereses para hacer un jardín? ¿Por qué se hacen los jardines? ¿Cuáles son los intereses? ¿Para qué se hace un jardín? De las 4 que están ahí, elijan 2. ¿Cuáles son las 2 por las que dice el texto? Dice el texto que uno hace un jardín. ¿Para qué se hacen los jardines, chiquillos? ¿Cuáles 2 marcarían? Perdón, profe. me trabé la La lengua. 3. ¿Ya? Pero dígame la palabra. Artístico y Artístico. recreativo. Un Muy terreno bien. con altibajos y estanques ordenados. Sí. Artístico y vuelve a repetirlo, joven. Vuelve a repetirlo. Recreativo. Recreativo. ¿Se fijan? Artístico y recreativo. Porque lo dice acá, chiquillos, con las mismas palabras, con todas sus letras, como se dice. Dice ahí artístico y ahí habla de recreo. ¿Se fijan? Recreo o recreativo es lo mismo, tiene una palabra parecida, ¿no es que dijimos palabras similares o similares? Ahí está. ¿Qué se promete? También lo leímos. ¿Qué se promete a los que obran rectamente? Entonces acá, ¿qué es lo importante de la pregunta, chiquillos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué subrayarían? Díganme, chiquillos, nomás que nos quedan 4 minutos, ¿ya? Para que podamos terminar. Porque si no van a tener que hacerlo solito el resto. Entonces, háganlo. Vamos acá. ¿Qué se promete? ¿Qué se promete? ¿No es cierto? A los que obran rectamente, chiquillos. ¿Y dónde? ¿Qué se promete? ¿Dónde está esa respuesta? ¿En la 1 o en la 2? Ahí se lo estoy En la achicando. 2. En la 2. Entonces, ¿qué se promete a los que obran rectamente? ¿Qué se les promete? En el Corán.
Vamos, chiquillos. Un jardín recorrido por arroyos. Exactamente. Un jardín recorrido por arroyos. Ahí está la respuesta, chiquillos. ¿Qué se promete? Un jardín recorrido por arroyos. Si alguien me pone, se concibe pues un oasis, también está bien, ¿ya? Porque el jardín por arroyo y el oasis uno lo entiende de esa manera. Ahí estamos con la segunda. Y en la tercera, marca con un victo del jardín del Renacimiento italiano, chiquillo. La primera. La primera. Oye, que está rápido, señor. Ya. Muy bien, pero lo vimos. Mire, ¿en qué párrafo estaba eso? En el 3. En el 3. No, en el... Aquí. En este. ¿No es cierto? En el 4. En el 4, pero no importa. La viste bien, porque captaste súper bien la idea. Ahí nos está ayudando. ¿Quién es el que habla, chiquillo? ¿Abraham? Sí. Sí. Sí, ya. Muy bien, Abraham. Estás muy atento. Espero que los compañeros también nos sigan para que tengan buena la respuesta. Entonces, la dijo muy bien. Ahora vamos con la verdadera y falso. Las últimas, chiquillos. Fíjense bien aquí. Aquí es donde hay mayores errores. Y lo digo y lo vuelven a poner más. El arte de la jardinería es una pintoresca combinación de árboles y plantas. Solamente en los jardines hay árboles y plantas. ¿Verdad? Falso. Falso. Falsa. Falsa. Ya, bien. Falso. Ya, no se vayan a equivocar. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque en los jardines, ¿qué también puede haber? Alberca. Alberca, ya. Bien. Uy, va quedando un minuto. En la segunda, en el jardín de Inglaterra se rige por esculturas y fuentes ondulantes. Veamos si en el jardín de Inglaterra se habla de esculturas. ¿Se habla de escultura en el jardín de Inglaterra? Mire, acá en la... ¿Verdadero? ¿Ah? ¿Verdadera? Pero se habla de escultura, está la palabra escultura. No. No está No. mira, no está la No. palabra escultura. Aquí nos tratan de confundir. En Inglaterra el jardín se rige por escultura y fuente, habla de fuente, pero la escultura no la habla en ningún momento. Y aquí ustedes solamente se tienen que referir a la, ¿no es cierto?, a lo que dice el texto. Ustedes pueden saber mucho, pero aquí solamente a lo que dice el texto. Entonces, esta segunda proposición, ¿es verdadera o falsa? Falsa. 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 Y vamos con la tercera, que no consigo, nos queda medio un minuto. El jardín se concibe como un oasis en el Corán. ¿Eso es verdadero o falso? Acuérdense, estaba aquí. Verdadero. 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 Muy bien. Alcanzamos. ¿Alguna duda, chiquillos? No, Cata. ¿No? ¡Súper! Lo logramos. Como que me apuré un poquito en la última parte, pero la idea es que quede clarito, chiquillos, que busquen la respuesta en el texto. Por eso yo me subí, bajé, porque tenemos que hacer eso. Y lo otro importante es saber lo que nos preguntan, ¿ya? Saber lo que nos preguntan porque a veces nos desviamos